Stillwater, Minnesota, 12 de diciembre de 2019. La primera nevada del invierno había caído durante la noche, cubriendo con un manto engañoso de serenidad la ciudad dormida. Desde lo alto, el río Mississippi atraviesa el paisaje como una cinta negra sobre seda blanca, sus aguas moviéndose silenciosamente junto al histórico centro de la ciudad, donde las decoraciones navideñas aún brillan en la oscuridad previa al amanecer. A lo largo de Cedar Street, donde las casas victorianas se alzan como centinelas silenciosos, la cálida luz se derrama desde las ventanas de las cocinas mientras los madrugadores comienzan su día. Este es un lugar donde la gente aún deja las puertas sin llave, donde los vecinos traen guisos cuando alguien está enfermo, donde las noticias más importantes suelen provenir de los partidos de fútbol americano de la escuela secundaria. El silencio de la mañana se ve interrumpido por una frenética llamada al 911. A las 7:43 de la mañana, las primeras unidades de policía llegaron a la casa de Emma Reynolds, una maestra de jardín de infancia de 42 años y madre de 2 hijos. El oficial Mark Thompson estaba entre los primeros en responder aquella mañana. La puerta principal estaba ligeramente abierta, a pesar de la temperatura gélida. En el porche estaba la señora Carson, la vecina que hizo la llamada al 911, temblando incontrolablemente. Repetía la misma frase una y otra vez. Vine a pedir azúcar. Siempre pedimos azúcar. Adentro, los detectives encontrarían una escena que destrozaría para siempre el sentido de seguridad de Stillwater. Emma Reynolds yacía al pie de las escaleras, aún en pijama, junto a un regalo de Navidad a medio envolver, desgarrado y ensangrentado. La detective María Sullivan notó de inmediato que algo no estaba bien. Aunque la escena sugería una invasión doméstica que salió mal, la casa estaba demasiado ordenada, demasiado organizada. En la mayoría de los robos, hay caos, saqueos. Esta escena parecía orquestada, como si alguien hubiera intentado crear la apariencia de un crimen al azar. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad. Los padres se reunieron fuera de Riverside Elementary, donde Emma había enseñado jardín de infancia durante 15 años. Llevaron a sus hijos, antiguos alumnos de la mujer a la que llamaban Miss Emma, incluso después de casarse. La conmoción era palpable en sus voces, en sus lágrimas, en sus desesperados intentos de dar sentido a lo que no lo tenía. ¿Cómo le dices a un niño de 5 años que su maestra no volverá?, preguntó entre lágrimas Sarah Winters, una madre. Emma hacía que cada niño se sintiera especial. Justo ayer, estaba ayudando a mi hija a hacer un adorno de Navidad para nuestro árbol, pero tan impactante como fue la muerte de Emma para esta comunidad unida, nadie podría haber predicho la traición que los investigadores descubrirían. La verdad resultaría mucho más devastadora que cualquier acto aleatorio de violencia. En la encimera de la cocina de Emma, los detectives encontraron su teléfono. El último mensaje de texto que envió fue a su hermana Victoria. Necesitamos hablar. Sé todo. Ese mensaje se convertiría en el primer hilo para desentrañar una red de engaños que llevaba años tejiéndose. Una historia de 2 hermanas, una muerta, otra viva, y el hombre que se interpuso entre ellas. Emma y Victoria Reynolds eran más que hermanas, eran mejores amigas, confidentes, damas de honor en las bodas de la otra. Su vínculo parecía irrompible, pero bajo la superficie de su relación aparentemente perfecta, se agitaban corrientes peligrosas. En el centro de todo estaba James Parker, el ex esposo de Emma durante 20 años, un hombre que pronto se convertiría en el foco de una de las investigaciones más impactantes en la historia de Stillwater. Cuando el sol se puso aquel día de diciembre, la cinta de la escena del crimen ondeaba en el viento invernal frente al 1478 de Cedar Street. Las luces navideñas se encendieron automáticamente, proyectando sombras coloridas sobre la nieve recién caída. Y en algún lugar de Stillwater, 2 personas creían haber cometido el crimen perfecto. Las radios de la policía crepitaban con una alerta: estar atentos a James Parker y Victoria Reynolds. Proceder con precaución. Se considera a los sospechosos peligrosos. Emma Reynolds era el tipo de maestra que los padres solicitaban para sus hijos. A los 42 años, había pasado casi 2 décadas formando jóvenes mentes en Riverside Elementary, con las paredes de su aula cubiertas de obras de arte y citas inspiradoras. Con 1.68 metros de altura, ojos marrones cálidos y una sonrisa fácil, tenía una forma de hacer que todos se sintieran escuchados y comprendidos. Emma no era solo una maestra, recuerda el director David Morton, era el corazón de nuestra escuela. Se quedaba hasta tarde ayudando a los estudiantes, organizaba recaudaciones de fondos, llevaba sopa a los colegas enfermos. Así era ella,
siempre pensando en los demás. Pero detrás de su exterior maternal se encontraba una mujer luchando contra una profunda traición. Su divorcio de James Parker se había finalizado solo 18 meses antes de su muerte, poniendo fin a un matrimonio de 20 años que produjo 2 hijos, Lily, de 18 años, y Thomas, de 16. James Parker mostraba una imagen diferente en el panorama social de Stillwater. A los 44 años, el otrora exitoso desarrollador inmobiliario había caído en tiempos difíciles. Su presencia imponente, 1.88 metros, ojos gris acero y físico de atleta mantenido con sesiones regulares de gimnasio, ocultaba una creciente desesperación. 3 proyectos inmobiliarios fallidos lo habían dejado sumido en deudas, un hecho que logró ocultar a la mayoría de la comunidad. James siempre se trató de apariencias, dice Marcus Chen, su socio comercial. Incluso cuando las cosas iban mal, aparecía con trajes de diseñador, conduciendo ese auto de lujo. Pero si mirabas de cerca, podías ver las grietas empezando a aparecer. Victoria Vicky Reynolds, la hermana menor de Emma por 3 años, trabajaba como higienista dental en Stillwater Family Dental. Conocida por su personalidad vivaz y su sorprendente parecido con su hermana, Vicky había sido una presencia constante en el matrimonio de Emma y James, quizás demasiado constante, como los investigadores descubrirían más tarde. Vicky era como una segunda madre para los hijos de Emma, recuerda la vecina Linda Carson. Siempre estaba allí, eventos escolares, cenas familiares, vacaciones. Solíamos bromear diciendo que era el tercer cónyuge en ese matrimonio. Mirando hacia atrás ahora, esas bromas ya no parecen graciosas. Dirigiendo la investigación sobre la muerte de Emma estaba la detective María Sullivan, una veterana de 20 años del Departamento de Policía de Stillwater. Conocida por su enfoque metódico y determinación inquebrantable, Sullivan había resuelto algunos de los casos más desafiantes del departamento, pero este la pondría a prueba como ningún otro. Desde el primer día, algo se sentía mal, testificaría Sullivan más tarde. La escena del crimen estaba demasiado limpia, demasiado organizada. En mi experiencia, la pasión y la planificación no suelen ir de la mano. Esto era diferente. Trabajando junto a Sullivan estaba el detective Jack Thompson, un especialista en forenses cuya atención al detalle resultaría crucial para desentrañar el caso. Lo que me llamó la atención de inmediato fue la naturaleza deliberada de todo, señala Thompson. Nada era al azar. Incluso el aparente caos tenía un propósito. A medida que avanzaba la investigación, estas 4 vidas, Emma, James, Victoria y los dedicados oficiales en busca de justicia se entrelazarían inextricablemente en una historia de amor, traición y venganza calculada. La fachada de familia perfecta que Emma había trabajado tan duro por mantener se desmoronaría, revelando oscuros secretos que habían estado gestándose durante años. La tragedia expondría no solo un asesinato, sino una compleja red de relaciones que se había ido deshilachando silenciosamente mucho antes de aquella fatídica mañana de diciembre. Y en su centro, una verdad que sacudiría hasta la médula a esta pequeña ciudad de Minnesota: a veces las mayores amenazas no vienen de extraños, sino de aquellos en quienes más confiamos. El nombre Reynolds había estado entretejido en el tejido de Stillwater desde 1952, cuando George Reynolds Sr. abrió Reynolds Hardware en Main Street con nada más que un pequeño préstamo y grandes sueños. Su hijo, George Jr., lo describiría más tarde como el tipo de tienda a la que la gente iba no solo para comprar clavos, sino para resolver problemas. Fue allí, entre el caos organizado de herramientas y madera, donde Emma y Victoria Reynolds aprendieron por primera vez el valor de la comunidad. Margaret Reynolds, su madre, aportó un tipo diferente de gracia a la familia. Pianista clásica entrenada que eligió enseñar música desde su casa victoriana en Maple Street, llenó su infancia de Bach y Beethoven. La música, solía decir, nos enseña armonía en todas las cosas. La ironía de esta lección solo se haría evidente décadas después. Nacida en 1977, Emma Reynolds llegó durante uno de los inviernos más duros de Stillwater. Desde sus primeros días, mostró un espíritu protector que luego definiría su carrera. Victoria la siguió en 1980, una bebé de verano cuya entrada al mundo fue tan dramática como lo sería su personalidad. La diferencia de edad entre las hermanas resultó suficiente para que Emma asumiera el papel de hermana mayor protectora, mientras se mantenía lo suficientemente cercana como para crear un vínculo íntimo. Esas niñas eran inseparables, recuerda la amiga de la familia de toda la vida,
Martha Winters. Emma siempre fue la seria, asegurándose de que Vicky hiciera su tarea, se cepillara los dientes, siguiera las reglas. Pero Vicky podía hacer que Emma rompiera cada regla con solo una sonrisa. Se equilibraban perfectamente. Su hogar de infancia en el 245 de Maple Street se convirtió en un centro del vecindario. Los estudiantes de piano de Margaret iban y venían durante el día, mientras que la experiencia de George Jr., con herramientas lo convirtió en el referente para emergencias domésticas. Las chicas Reynolds crecieron entendiendo el valor de la conexión comunitaria y el poder de mantener un nombre familiar respetado. Emma destacó académicamente, con su maestra de cuarto grado señalando que poseía una madurez más allá de su edad. Victoria, por el contrario, dependía más de su encanto que del esfuerzo, a menudo convenciendo a Emma para que la ayudara con sus tareas en el último momento. No es que Vicky no pudiera hacer el trabajo, recuerda el consejero de su escuela secundaria, Richard Bennett, simplemente descubrió que su hermana generalmente lo haría por ella si lo pedía de la manera correcta. Las hermanas compartieron habitación hasta que Emma cumplió 13 años, y sus conversaciones nocturnas crearon un mundo privado de secretos y sueños. Desarrollaron su propio lenguaje, bromas internas y un sistema de señales utilizando las lámparas de sus mesitas de noche para comunicarse después de que sus padres ordenaban apagar las luces. Esta intensa cercanía sería posteriormente analizada por psicólogos criminales que intentaban entender cómo un vínculo tan fuerte podría volverse letal. La religión jugó un papel central en su crianza. Cada domingo, la familia Reynolds ocupaba la misma banca en la primera iglesia luterana, donde ambas niñas cantaban en el coro. El soprano claro y estable de Emma complementaba el alto más dramático de Victoria, una metáfora de su relación que nadie reconoció en ese momento. El éxito de la ferretería permitió a la familia un estilo de vida cómodo, pero George y Margaret se aseguraron de inculcar una fuerte ética de trabajo en sus hijas. Ambas trabajaron en empleos de verano en la tienda, Emma organizando meticulosamente el inventario, mientras Victoria encantaba a los clientes en la caja registradora. Incluso entonces, recuerda el ex empleado Tom Wilson, se podía ver la dinámica. Emma hacía el trabajo, y Vicky se llevaba el crédito. El negocio de enseñanza musical de su madre prosperó, atrayendo estudiantes desde lugares tan lejanos como Minneapolis. El hogar de los Reynolds se hizo conocido por sus recitales anuales de Navidad, donde se esperaba que ambas niñas actuaran. Emma abordaba estos eventos con una preparación diligente, mientras que Victoria confiaba en su talento natural y carisma. Año tras año, las actuaciones de Victoria recibían más aplausos, a pesar de la superioridad técnica de Emma. Nunca hubo una rivalidad obvia, diría más tarde Margaret Reynolds a los investigadores, con la voz quebrada. Pero mirando hacia atrás, tal vez no vimos lo que deberíamos haber visto. Tal vez elogiamos demasiado los dones naturales de Vicky y dimos por sentado la fiabilidad de Emma. James Parker llegó a Stillwater en 1995, un estudiante transferido al último año de la escuela secundaria local. El trabajo de su padre en la nueva empresa tecnológica había llevado a la familia desde Minneapolis, y James destacó de inmediato. Capitán del equipo de fútbol americano de su escuela anterior, con apariencia de modelo y una confianza innata, llamó la atención de todas las chicas, incluidas las hermanas Reynolds. Emma estaba en su último año cuando James llegó, y su relación comenzó casi de inmediato. Era como ver una de esas películas para adolescentes, recuerda la compañera de clase Sarah Johnson. La chica bonita y popular y el chico nuevo y apuesto. Pero Vicky siempre estaba ahí, siempre formó parte de su historia desde el principio. Victoria, entonces una estudiante de primer año, no ocultó su admiración por James. Asistía a todos los partidos de fútbol americano, aparentemente para apoyar a su hermana, pero prestando mucha atención al nuevo mariscal de campo. Vicky comentaba cada jugada que hacía James, recuerda Linda Carson, quien estaba en la misma clase que Victoria. Todos pensamos que era dulce, un enamoramiento de una estudiante de primer año por el novio de su hermana. La relación entre Emma y James floreció durante el primer año de universidad de Emma en la Universidad de Minnesota, lo suficientemente lejos para mantener el romance vivo, pero lo bastante cerca para visitas semanales. Victoria, aún en la escuela secundaria, a menudo actuaba como mensajera, llevando notas y actualizaciones entre ellos. Este rol de intermediaria parecía satisfacer su necesidad de ser parte de su relación. La boda en junio de 1999 fue el evento social de la temporada en Stillwater. Victoria,
como dama de honor, dio un emotivo discurso sobre la historia de amor de la pareja. Recuerdo pensar que era un discurso inusualmente emocional para una cuñada, señala el fotógrafo de la boda Mark Stevens. Victoria parecía casi demasiado involucrada en su relación. Los primeros años del matrimonio estuvieron marcados por el éxito y el crecimiento. El encanto natural de James le sirvió bien en el negocio inmobiliario, y Emma consiguió su puesto de maestra en Riverside Elementary. Compraron su primera casa en Cedar Street, a solo 3 cuadras de la casa de la familia Reynolds, lo que permitió a Victoria mantener su cercana presencia en sus vidas. El nacimiento de Lily en 2001 acercó aún más a la familia. Victoria se dedicó al rol de tía con un entusiasmo sin precedentes. Estaba ahí para todo, recuerda Margaret Reynolds. Los primeros pasos, las primeras palabras, los cambios de pañales, las alimentaciones nocturnas. A veces parecía más involucrada que James. La llegada de Thomas en 2003 consolidó lo que parecía ser la imagen perfecta de una familia. El negocio inmobiliario de James prosperaba durante el auge del mercado, y Emma se había establecido como una de las maestras más queridas de Riverside. Victoria seguía soltera, dedicándose a su rol de tía y confidente. Las vacaciones familiares se convirtieron en asuntos grupales, con Victoria uniéndose a ellos en viajes a Florida, el Caribe y Europa. Era inusual, señala la terapeuta familiar doctora Sarah Michey, quien más tarde revisaría el caso. El nivel de involucramiento iba más allá de los lazos familiares normales. Los límites estaban difusos desde el principio. James parecía dar la bienvenida a la presencia de Victoria, comentando a menudo lo útil que era tenerla cerca. Los 3 adultos formaban lo que los vecinos llamaban un equipo perfecto. La presencia de Victoria se volvió tan constante que su propio apartamento parecía más una formalidad que un hogar. A medida que los niños crecían, la dinámica familiar se asentó en una rutina que parecía ideal en la superficie. Las cenas de domingo en la casa de los Reynolds, las barbacoas de verano y las celebraciones festivas siempre incluían a Victoria. Estaba presente en cada obra escolar, cada partido de fútbol, cada reunión de padres y maestros. Mirando hacia atrás, le diría más tarde Jennifer Morris, la amiga más cercana de Emma, a los investigadores, deberíamos haberlo visto. La forma en que Victoria reflejaba la vida de Emma, como parecía estar viviendo indirectamente a través de la familia de su hermana. Pero como dicen, la retrospectiva es 20/20. Para 2015, cuando los hijos de los Parker Reynolds entraron en la adolescencia, la dinámica familiar se había vuelto tan arraigada que pocos la cuestionaban. Victoria había salido con algunos hombres ocasionalmente, pero nunca mantenía una relación a largo plazo, siempre disponible para la familia de su hermana. Comparaba a cada hombre con James, recuerda su amiga Mary Thompson. Ninguno parecía estar a la altura. Lo que nadie se dio cuenta entonces fue que la base de esta aparentemente perfecta unidad familiar estaba construida sobre arena movediza. Los lazos cercanos que parecían fortalecer a la familia finalmente contribuirían a su destrucción, y el amor que los mantenía unidos se transformaría en algo mucho más peligroso. Las primeras grietas en el matrimonio Parker aparecieron en 2016, tan sutiles como fracturas en porcelana fina. El imperio inmobiliario de James, construido sobre las bases del crecimiento de Stillwater, comenzó a mostrar signos de tensión. El desarrollo de Cedar Grove, su proyecto más ambicioso hasta la fecha, se estancó debido a preocupaciones ambientales y una creciente oposición comunitaria. Fue el comienzo de una tormenta perfecta, recuerda Michael Chen, socio comercial de James. El mercado estaba cambiando, las tasas de interés subían y James había apostado todo al éxito de Cedar Grove. Cuando fracasó, perdió no solo dinero, sino también confianza en sí mismo. La presión financiera transformó el ambiente en su hogar. Emma, quien siempre había manejado el presupuesto familiar con cuidadosa precisión, comenzó a usar su pensión de maestra para cubrir las crecientes facturas. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito llegaban en sobres separados, una señal pequeña pero reveladora de secretos financieros cada vez mayores. Emma empezó a tomar sesiones extra de tutoría después de la escuela, recuerda su colega Karen Martínez. Me dijo que era para ayudar a estudiantes con dificultades,
pero todos sabíamos que los Parker estaban luchando. Dejó de aparecer ropa de diseñador, el auto de lujo desapareció de la entrada y fue reemplazado por un Honda usado. La reacción de James ante su declive financiero se manifestó en ausencias más frecuentes en casa. Las reuniones de negocios se extendían más tarde, el trabajo de fin de semana se volvió rutinario y sus llamadas constantes a Emma se redujeron a intercambios breves y superficiales. El hombre que antes corría a casa para las cenas familiares ahora las perdía regularmente. Victoria, siempre presente, ocupó el vacío que crecía. Estaba en cada cena que James se perdía, en cada evento escolar al que él no asistía, señala Linda Carson. Era como ver a alguien reemplazar lentamente una pieza faltante del rompecabezas. La tensión comenzó a mostrarse en pequeños detalles, la tendencia de Emma a revisar constantemente su teléfono, el repentino interés de James en el ejercicio y su apariencia, el creciente silencio en las reuniones familiares. Sus hijos, Lily y Thomas, percibieron el ambiente. Lily, entonces de 15 años, comenzó a pasar más tiempo en casa de amigos, mientras Thomas, de 13, se refugió en los videojuegos. Noté a Emma llorando en su aula después de clases, recuerda el director Morton. Cuando le pregunté si todo estaba bien, culpó a las alergias, pero los pañuelos en su escritorio contaban otra historia. A principios de 2017, la distancia entre Emma y James pasó de emocional a física. James se mudó a la habitación de invitados, alegando llamadas de trabajo nocturnas y reuniones tempranas. Emma se volcó en las actividades escolares, presidiendo comités y organizando eventos, cualquier cosa para mantenerse ocupada. El papel de Victoria durante este periodo se volvió cada vez más complejo. Actuaba como confidente de ambas partes, llevando mensajes entre ellos cuando la comunicación directa se volvió demasiado difícil. Mirando hacia atrás, dice la amiga de la familia Sarah Winters, Victoria no estaba cerrando la brecha, la estaba ampliando, conversación tras conversación. La palabra divorcio apareció por primera vez durante una acalorada discusión en marzo de 2018, pronunciada por James en lo que los testigos describen como un momento de claridad frustrada. Emma, según los presentes, no pareció sorprendida, solo resignada. El proceso de separación comenzó en silencio, con James mudándose a un pequeño apartamento en el centro. La historia oficial, tomando tiempo para trabajar en las cosas, convenció a pocos en su comunidad unida. Los rumores se esparcieron rápidamente en los círculos sociales de Stillwater, alimentados por las apariciones cada vez más frecuentes de James en bares locales y la repentina pérdida de peso de Emma. Lo más difícil fue ver a los niños enfrentar todo eso, recuerda la consejera escolar Rebecca Torres. Lily se volvió ferozmente protectora con su madre, mientras que Thomas se retraía completamente. Pasaron de ser niños extrovertidos y sociables a sombras de sí mismos casi de la noche a la mañana. El impacto en la dinámica familiar de los Reynolds fue especialmente complejo. George y Margaret Reynolds, quienes habían tratado a James como un hijo durante 20 años, se encontraron divididos entre apoyar a su hija y mantener una relación con el padre de sus nietos. Las cenas de los domingos se convirtieron en ejercicios de tensión, admitió más tarde Margaret Reynolds. Victoria intentaba mantener la normalidad, pero sus intentos de ser mediadora a menudo parecían empeorar las cosas. Las negociaciones de división de bienes revelaron la magnitud de sus problemas financieros. La casa de Cedar Street, que alguna vez fue su orgullo, estaba en una hipoteca negativa. Las deudas comerciales de James se habían acumulado a niveles alarmantes y la pensión de maestra de Emma había sido significativamente agotada. Fue como ver un accidente automovilístico en cámara lenta, describe su abogada de divorcio, Patricia Morrison. Cada documento financiero revelaba otro nivel de problemas. James había estado tomando préstamos para cubrir otros préstamos, y la firma de Emma aparecía en documentos sobre los que afirmaban no saber nada. El acuerdo de custodia se convirtió en otro campo de batalla. James, a pesar de sus ausencias previas, repentinamente exigió tiempo igualitario con los niños. Emma, apoyada por Victoria, se resistió. Los propios niños complicaron la situación. Lily se negó a quedarse con su padre, mientras que Thomas parecía dividido entre ambos padres. El papel de Victoria durante el proceso de divorcio levantó cejas entre los profesionales legales. Asistió a todas las reuniones, revisó cada documento, recuerda la asistente legal de Morrison. Su participación iba más allá del apoyo familiar normal. Parecía tener un interés personal en el resultado. El acuerdo final, alcanzado a finales de 2018,
otorgó a Emma la custodia principal, con James teniendo los fines de semana y cenas los miércoles con los niños. El arreglo financiero dejó a ambas partes en apuros. Emma se quedó con la casa pero asumió su hipoteca negativa, mientras que las deudas comerciales de James siguieron siendo su responsabilidad exclusiva. El divorcio lo cambió todo en Stillwater, señala el editor del periódico local, Tom Bradford. Los Parker habían sido esta familia perfecta, activa en la iglesia, involucrada en eventos comunitarios. Su separación obligó a la gente a cuestionar lo que pensaban que sabían sobre sus vecinos. Durante todo el proceso, Victoria mantuvo su presencia en ambos hogares. Ayudó a Emma a mantener la casa familiar, acompañó a James a las audiencias judiciales y continuó su rol como confidente de los niños. Su posición como puente entre los miembros divididos de la familia parecía fortalecerse incluso cuando otras relaciones se desmoronaban. Victoria era como una sombra durante ese tiempo, recuerda Jennifer Morris, amiga de Emma, siempre ahí, siempre ayudando, siempre involucrada. Mirando hacia atrás, tal vez estaba demasiado involucrada. El divorcio se finalizó en diciembre de 2018, apenas un año antes de la muerte de Emma. La firma del documento debería haber marcado el final de un capítulo y el comienzo de otro. En cambio, desencadenó una serie de eventos que llevarían a un desenlace que nadie podría haber previsto. Cuando Emma salió del tribunal ese día, con Victoria a su lado, se giró hacia su hermana y dijo algo que los testigos recordarían más tarde con escalofriante claridad: al menos sé que siempre puedo confiar en ti. La ironía de esas palabras solo se haría evidente en los meses siguientes. La transformación de la relación entre James y Victoria, de cuñados a amantes, comenzó de manera tan gradual que incluso ellos más tarde tendrían dificultades para precisar su inicio exacto. El primer cambio sutil ocurrió durante los trámites del divorcio, en esas largas horas revisando documentos y discutiendo estrategias. Con frecuencia se quedaban hasta tarde en la cafetería del centro, recuerda el barista Mike Stevens. Al principio parecía normal, una familia ayudando a otra en un momento difícil. Pero algo cambió alrededor de febrero de 2019. La forma en que se inclinaban mientras hablaban, los toques prolongados, las bromas privadas. Uno nota estas cosas cuando sirve regularmente a las mismas personas. El papel de Victoria como mediadora familiar ofreció la cobertura perfecta para aumentar el contacto con James. Llevaba actualizaciones sobre los niños, discutía los estados de ánimo de Emma, ofrecía apoyo emocional que parecía apropiado de una cuñada cariñosa. Estas conversaciones gradualmente pasaron de reuniones diurnas para tomar café a copas por la noche en The Landing, un bar lo suficientemente lejos de Stillwater como para evitar rumores locales. James comenzó a venir 2 o 3 veces por semana, dice la bartender Rachel Martínez de The Landing. Siempre decía que iba a reunirse con su asesor financiero, pero la mujer con la que se encontraba, luego supimos que era Victoria. Bueno, los asesores financieros no suelen sentarse tan cerca de sus clientes. Su comunicación digital se volvió más frecuente e íntima. Los registros telefónicos revelarían más tarde un patrón llamativo. Los mensajes, que al principio eran breves actualizaciones familiares, evolucionaron hacia conversaciones nocturnas que a menudo duraban horas. Crearon cuentas de correo electrónico separadas, usaron una aplicación de mensajería que eliminaba automáticamente las conversaciones y tomaron todas las precauciones para mantener oculta su creciente conexión. El primer beso ocurrió después de una discusión particularmente emocional sobre los niños, confesó James más tarde a un amigo cercano, David Wilson. Victoria me estaba consolando por la negativa de Lily a visitarme, y de repente la línea entre consuelo y atracción se desdibujó. Su primer encuentro íntimo ocurrió en marzo de 2019, en un hotel en Minneapolis. Victoria había organizado la coartada perfectamente, un supuesto congreso dental al que asistiría. James afirmó tener un seminario inmobiliario el mismo fin de semana. Pasaron 2 días juntos, comenzando un patrón que se repetiría con mayor frecuencia. Al revisar los registros de tarjetas de crédito, señalaría más tarde la detective Sullivan, encontramos al menos 7 viajes de fin de semana disfrazados de viajes de negocios. Fueron cuidadosos, siempre pagaban en efectivo las comidas, usaban hoteles diferentes, pero no pudieron ocultar los cargos de las gasolineras en las mismas rutas, a las mismas horas. El romance se intensificó durante la primavera y el verano de 2019. Victoria comenzó a llegar tarde a las cenas familiares de los domingos, poniendo excusas sobre el trabajo. James,
Mientras tanto, de repente se mostró más flexible en las discusiones sobre la crianza compartida, aceptando cambiar fines de semana con Emma, coincidiendo casualmente con los días en que Victoria estaba fuera de la ciudad. Las primeras sospechas de Emma surgieron de su intuición como madre. Durante una cena dominical en septiembre de 2019, notó la reacción de Victoria cuando James llamó para discutir el horario de los niños. Todo su cuerpo cambió cuando apareció su nombre en el teléfono, le dijo Emma más tarde a su amiga Jennifer Morris. Fue como ver a alguien ponerse y quitarse una máscara en un instante. Las señales se multiplicaron. La nueva ropa de diseñador de Victoria, similar a la que James solía comprarle a Emma durante su matrimonio. Su repentina indisponibilidad los fines de semana cuando James estaba con los niños. La forma en que dejó de mencionar a James en las conversaciones, después de años de referencias casuales a su cuñado. Emma comenzó a llevar un diario de sus observaciones. 3 de octubre. Vicky lleva un reloj Cartier nuevo, del mismo estilo que James siempre quiso comprar. 15 de octubre. Tercera cena dominical que se pierde este mes. 22 de octubre. Noté que revisaba su teléfono constantemente y sonreía a los mensajes. La primera evidencia concreta llegó a través de Lily, su hija adolescente. Mamá, le dijo una noche, vi el coche de la tía Vicky afuera del apartamento de papá anoche. Cuando le mandé un mensaje sobre eso, me dijo que estaba en Minneapolis por trabajo. La investigación de Emma se volvió metódica. Anotaba las ausencias de Victoria, las cruzaba con el horario de James y comenzó a revisar obsesivamente la actividad en las redes sociales de su hermana. El momento clave llegó cuando Emma recordó que Victoria había usado su contraseña de iCloud en el iPad de Emma años atrás, una contraseña que nunca se había cambiado. Los mensajes que recuperamos eran extensos, testificaría más tarde la detective Sullivan. Cientos de textos, correos electrónicos y fotos que databan de meses atrás. Documentaban no solo un romance, sino una obsesión creciente. Victoria y James no solo traicionaban a Emma, estaban planeando activamente un futuro juntos. La confrontación ocurrió el 30 de noviembre de 2019, 2 semanas antes de la muerte de Emma. Invitó a Victoria a tomar café en su casa de la infancia mientras sus padres estaban en la iglesia. Emma expuso las pruebas, fotos, mensajes, recibos de hotel que había logrado obtener. Escuché los gritos desde la casa de al lado, recuerda la vecina Ellen Peterson. La voz de Emma se alzaba, las negativas desesperadas de Victoria, y luego, silencio. Cuando Victoria se fue, estaba llorando, pero había algo más en su rostro, ira, tal vez, o determinación. El impacto familiar fue inmediato y devastador. George y Margaret Reynolds, enfrentados por la traición de su hija menor, se encontraron divididos por primera vez en sus vidas. Margaret más tarde le diría a la policía, Emma quería que cortáramos por completo con Victoria, pero, ¿cómo se borran 39 años de amar a una hija? El siguiente paso de Emma fue confrontar a James. Llegó a su apartamento sin avisar, solo para encontrar el coche de Victoria ya allí. Los vecinos reportaron escuchar gritos, cosas rompiéndose, anotó el oficial Thompson en su informe. James intentó explicar, Victoria intentó intervenir, y Emma finalmente vio toda la magnitud de su traición. El impacto comunitario se extendió por Stillwater como una piedra lanzada a un estanque. Los padres en Riverside Elementary susurraban durante las horas de recogida. Los colegas de la oficina dental de Victoria notaron que los pacientes pedían otros higienistas. La ferretería Reynolds, un pilar de la comunidad durante décadas, experimentó una repentina caída en los negocios. La gente tomó partido, recuerda el pastor Michael Roberts de la primera iglesia luterana. Algunos apoyaron a Emma, viéndola como la parte agraviada. Otros, sorprendentemente, defendieron a Victoria y James, argumentando que el amor no se puede controlar. Dividió a nuestra congregación en dos. Las últimas semanas de la vida de Emma estuvieron marcadas por un aislamiento creciente. Pidió licencia en su trabajo como maestra, alegando razones personales. Amigos reportaron que parecía paranoica, revisando constantemente su teléfono e instalando cámaras de seguridad en su casa. Mientras tanto, Victoria se mudó con James, abandonando cualquier pretexto de secreto. La última vez que vi a Emma con vida, testificaría Jennifer Morris, me dijo algo que debería haber sido una advertencia. Dijo, ellos creen que han ganado,
Pero esto no ha terminado. Hay traiciones que nunca se pueden perdonar. 3 días después, Emma Reynolds fue encontrada muerta al pie de sus escaleras. Diciembre de 2019 trajo más que el frío del invierno a Stillwater. En las semanas posteriores a la exposición del romance, la tensión entre las hermanas escaló de un asunto familiar privado a un espectáculo público. La conmoción y el dolor inicial de Emma se transformaron en algo más oscuro y volátil. El primer mensaje amenazante llegó al teléfono de Victoria el 3 de diciembre, no puedes esconderte detrás de él para siempre. Eventualmente, todos verán quién eres realmente. Emma nunca firmó esos mensajes, pero su hermana reconoció las citas literarias que a menudo contenían un lenguaje compartido de su infancia ahora convertido en arma. Victoria me mostró los mensajes, le dijo James a los investigadores. Cada día eran más ominosos. Emma sabía exactamente cómo tocarle los puntos sensibles a su hermana, mencionando momentos familiares privados, secretos de la infancia, cosas que solo una hermana sabría. El acecho comenzó sutilmente. Victoria veía el coche de Emma estacionado cerca del apartamento de James o la encontraba sentada en la ferretería Reynolds cuando su padre no estaba. Imágenes de cámaras de seguridad en varios lugares de Stillwater mostraban a Emma siguiendo las rutinas diarias de su hermana, aprendiendo sus patrones. Empezó a aparecer en todas partes, reportó Victoria a la policía el 7 de diciembre. Mi salón, mi supermercado, mi gimnasio. No sabía si estaba paranoica o si realmente me estaba siguiendo. El oficial que respondió anotó que Emma mantenía suficiente distancia para evitar repercusiones legales. La situación se intensificó el 9 de diciembre, cuando Emma confrontó a Victoria afuera de su consultorio dental. Los testigos describieron una escena escalofriante. Emma no gritaba, recordó la recepcionista Mary Thompson. Hablaba con una calma inquietante, diciéndole a Victoria que el karma llega para todos, y que los lazos de sangre pueden romperse de más de una manera. Los padres Reynolds intentaron intervenir, organizando una reunión familiar en su hogar. George Reynolds, cuya salud declinaba por el estrés, suplicó a sus hijas que encontraran la paz. Están matando a su padre, Margaret Reynolds supuestamente gritó, una rara muestra de ira de la normalmente serena mujer. El pastor Roberts, de la primera iglesia luterana, intentó mediar, reuniéndose con ambas hermanas por separado. Emma hablaba de traición en términos bíblicos, recordó. Citaba a Caín y Abel, hablaba del beso de Judas. Victoria, por otro lado, insistía en que estaba enamorada de James, que nunca habían planeado que esto sucediera. Un último intento de reconciliación tuvo lugar el 10 de diciembre, organizado por amigos de la familia en el terreno neutral del sótano de la iglesia. Emma llegó con una carpeta de pruebas, fotos, mensajes, recibos de hotel. Victoria llevó a James, una decisión que resultaría catastrófica. La reunión duró 6 minutos, recordó la secretaria de la iglesia, Ellen Woods. Emma los miró juntos y dijo, de todos modos, ya están muertos para mí. La forma en que lo dijo, no fue emocional. Era como si estuviera afirmando un hecho. Lo que los investigadores más tarde reconstruyeron sobre las siguientes 48 horas reveló un descenso calculado hacia la violencia. Las preparaciones de Victoria y James, inicialmente sutiles, traicionaron una creciente urgencia a medida que el comportamiento de Emma se volvía más errático. Los registros financieros mostraron una serie de movimientos calculados. El 11 de diciembre, Victoria retiró 8,000 pesos de su cuenta de ahorros en 3 transacciones separadas en diferentes sucursales bancarias. James consolidó sus activos restantes, transfiriendo fondos a una cuenta en el extranjero establecida meses antes. La actividad financiera sugería premeditación, señaló la contadora forense Sarah Chen. Estaban estableciendo contingencias, creando rutas de escape. Estos no eran movimientos de pánico, estaban ejecutando un plan. Cámaras de seguridad capturaron a Victoria comprando teléfonos desechables en 3 tiendas de conveniencia diferentes en el condado. James visitó una ferretería en Minneapolis, comprando artículos que más tarde serían pruebas cruciales: cuerda, lona, productos de limpieza. Cada transacción se realizó cuidadosamente en efectivo. La fase de preparación incluyó atención elaborada a la creación de coartadas. Victoria programó citas de pacientes para la mañana siguiente. James organizó una reunión de desayuno con un cliente potencial. Crearon huellas digitales que sugerían rutinas normales y separadas. Pensaron en todo,
testificaría más tarde la detective Sullivan. Incluso programaron publicaciones en redes sociales para publicarse automáticamente durante el día siguiente. Victoria tenía fotos listas para subir a Instagram mostrando que estaba en el trabajo. James configuró correos electrónicos para enviarse a sus asociados de negocios. Su última aparición pública juntos fue capturada por cámaras de seguridad en The Landing. Se sentaron en una cabina de esquina durante 3 horas, hablando en susurros y dibujando lo que los testigos describieron como diagramas en servilletas que destruyeron cuidadosamente antes de irse. La última pieza de preparación involucró a los niños. James organizó inesperadamente que Lily y Thomas se quedaran con sus abuelos en Minneapolis, alegando que tenía una reunión de negocios temprano. Fue inusual, testificó más tarde su madre. Nunca nos había pedido que nos lleváramos a los niños en una noche escolar antes. Las últimas 24 horas de Emma mostraron que ella sentía que algo se avecinaba. Sus búsquedas en línea incluían frases como signos de que tu hermana es una psicópata y cómo protegerte de los miembros de tu familia. Llamó a su abogado, dejando un mensaje sobre la actualización de su testamento. Instaló cámaras de seguridad adicionales en su casa. Un testimonio crucial vino de la vecina de Emma, la señora Carson. Alrededor de las 10 de la noche, vi a Emma sentada en su cocina, escribiendo algo. Miró hacia arriba una vez y, lo juro, me sonrió y me saludó con la mano. Era tan normal, tan tranquilo. ¿Cómo íbamos a saber que sería la última vez? Las últimas comunicaciones entre las hermanas llegaron en una serie de mensajes de texto que comenzaron a las 11:23 de la noche. El último mensaje de Emma a Victoria, enviado a las 11:47 de la noche, decía: sé lo que estás planeando. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? Victoria nunca respondió. Los registros telefónicos mostraron que James y Victoria hablaron 6 veces entre la medianoche y las 2 de la mañana. Todas las llamadas duraron menos de 30 segundos. Sus movimientos en esas primeras horas de la mañana fueron cuidadosamente orquestados para evitar cámaras de seguridad. Pero una cámara de tráfico capturó el coche de James dirigiéndose hacia el vecindario de Emma a las 2:17 de la mañana. Mirando la evidencia cronológicamente, explicó la detective Sullivan, vemos un patrón claro de preparación. Este no fue un crimen pasional. Cada paso fue calculado, desde los arreglos financieros hasta la creación de coartadas. Creyeron que habían planeado el asesinato perfecto. El último testigo conocido que vio a Emma con vida fue un corredor que pasó frente a su casa a las 5:30 de la mañana. Las luces estaban encendidas, reportó. Recuerdo pensar que era extraño que estuviera despierta tan temprano, pero, de nuevo, era maestra. Nada parecía fuera de lo común. Al amanecer, Emma Reynolds estaría muerta, y el plan cuidadosamente construido comenzaría a desmoronarse de formas que ni Victoria ni James podrían haber anticipado. El 12 de diciembre de 2019 comenzó como muchas mañanas de invierno en Stillwater, oscura, fría y silenciosa. La cronología reconstruida por los investigadores revelaría la precisión calculada de lo que ocurrió en esas primeras horas de la mañana. 2:17 de la mañana, las cámaras de tráfico capturaron el BMW de James girando hacia Cedar Street, con las luces apagadas. 2:25 de la mañana, el teléfono de Victoria se conectó a una torre a 2 cuadras de la casa de Emma. 2:43 de la mañana, último mensaje enviado desde el teléfono de Emma, voy a contarle a todos mañana. 3:15 de la mañana, el sistema de seguridad de la casa de Emma fue desactivado usando su propio código. El uso del código de seguridad sugiere que Emma o les permitió entrar o conocían su código, señaló la detective Sullivan. Dada la falta de entrada forzada, creemos que fue confrontada por alguien que sabía que no podía evitar. La escena del crimen narraba una historia de violencia calculada. Emma fue encontrada al pie de las escaleras, pero el análisis de salpicaduras de sangre reveló que el ataque inicial no ocurrió allí. La cocina mostraba signos de una lucha, una taza de café rota, una silla volcada y gotas microscópicas de sangre en el mostrador. El ataque comenzó en la cocina, explicó el experto forense Dr. Marcus Chen. La víctima probablemente estaba preparando café cuando fue confrontada. La taza rota sugiere que la usó en defensa propia. Las heridas defensivas en sus manos confirman que luchó. El método del asesinato reveló tanto planificación como pasión. Emma fue estrangulada con una bufanda de seda, identificada más tarde como una que Victoria le había pedido prestada meses antes. La examinadora médica, la doctora Patricia Wong,
señaló patrones únicos de moretones que sugieren dos pares de manos en la bufanda. Los puntos de presión indican dos atacantes, testificó la doctora Wong. Uno detrás, inicialmente restringiendo a la víctima, mientras otro tiraba de la bufanda desde el frente. El hueso yoides roto sugiere fuerza excesiva, más de la necesaria para estrangular, indicando ira personal. La evidencia encontrada en la escena pintaba un cuadro perturbador. El regalo de Navidad a medio envolver junto al cuerpo de Emma era para su hija Lily, una colección de fotos familiares que incluía imágenes de Victoria y James, ahora cargadas de ironía oscura. La respuesta inicial de la policía estuvo a cargo de la oficial Sara Martínez, quien llegó a las 7:45 de la mañana después de la llamada al 911 de la señora Carson. La escena se sentía mal de inmediato, reportó Martínez. Demasiado limpia para una lucha violenta, pero con un caos estratégico en ciertas áreas. Parecía puesta en escena. Los equipos de CSI descubrieron pruebas vitales en lugares aparentemente inocentes. Una huella parcial en el espejo del baño coincidía con la de James. Una goma para el cabello de Victoria fue encontrada debajo del fregadero de la cocina. Lo más condenatorio fue el teléfono de Emma, descubierto en la cocina con un mensaje de texto borrador nunca enviado. Son ambos. Están a. La detective María Sullivan lideró el caso, asociándose con el veterano investigador Jack Thompson. Sus primeras acciones incluyeron asegurar grabaciones de vigilancia de casas vecinas, una tarea crucial gracias a la creciente popularidad de las cámaras de timbre en Stillwater. Tuvimos suerte con las cámaras de los Henderson al otro lado de la calle, recordó Thompson. Capturaron a dos figuras acercándose a la casa de Emma a las 3:12 de la mañana. La diferencia de altura coincidía perfectamente con James y Victoria. Un descubrimiento clave provino de una fuente inesperada. La caja de arena del gato de Emma. Encontramos rastros de fibras distintivas de la alfombra azul del apartamento de James, explicó la experta forense Lisa Chen. Estas fibras también se encontraron en la ropa de Emma, lo que sugiere contacto reciente con alguien que había estado en la residencia de James. Descubrimientos clave. El ADN bajo las uñas de Emma coincidía con James y Victoria. Las muestras de tierra del jardín coincidían con las botas de Victoria. Las huellas parciales en el pasamanos de las escaleras coincidían con las de James. Las fibras de la bufanda utilizada como arma coincidían con el abrigo de Victoria. Los testimonios de testigos resultaron cruciales para establecer la cronología. El repartidor de periódicos informó haber visto el coche de Victoria estacionado a 2 cuadras a las 3 de la mañana. Una vecina insomne notó el distintivo BMW de James pasando a las 2:17 de la mañana con las luces apagadas. La insomnio de la señora Henderson ayudó a resolver el caso, señaló la detective Sullivan. Los vio llegar por separado, pero irse juntos en el coche de James a las 4:05 de la mañana. Esto contradijo completamente sus coartadas iniciales. El mayor avance llegó del portátil escolar de Lily Parker. La adolescente había capturado inadvertidamente una conversación entre su padre y su tía a través del sistema de respaldo automático de su computadora, grabada cuando usaron su habitación para hablar en privado días antes del asesinato. El audio recuperado fue condenatorio. Victoria, ella va a contarlo todo. Tenemos que hacer algo. James, solo hay una manera de garantizar su silencio. Victoria, lo sé, lo he pensado. Todavía tengo su llave de repuesto. La teoría del crimen del detective Thompson, posteriormente comprobada, sugirió que Emma había descubierto su plan a través de sus propios esfuerzos de vigilancia. Estaba preparándose para exponerlos, explicó Thompson, pero ellos se movieron más rápido de lo que ella anticipaba. La investigación reveló elaboradas preparaciones. Compra de teléfonos desechables en 3 tiendas diferentes. Retiros en efectivo de múltiples cajeros automáticos. Búsqueda de boletos de avión bajo nombres falsos. Reserva de un coche de alquiler en Minneapolis. Reservas de hotel en Canadá. Planeaban huir, testificó Sullivan. El asesinato fue solo el primer paso. Tenían una ruta de escape completamente mapeada, incluidos planes para llevarse a los niños una vez que se calmara la investigación inicial. El análisis forense de la computadora de Emma reveló que había estado recopilando pruebas durante meses. Su última entrada, con sello de tiempo a las 11:52 de la noche del 11 de diciembre, fue una carta para sus hijos. Lily y Thomas, si algo me pasa, sepan que los amo, y sepan que a veces las personas en las que más confiamos son capaces de las peores traiciones. El caso contra James y Victoria se solidificó con evidencia microscópica y testigos cruciales.
La pieza final fue una cámara oculta que Emma había instalado en su cocina 2 días antes de su muerte. Las imágenes, aunque no capturaron el asesinato, mostraron a James y Victoria entrando a la casa a las 3:15 de la mañana con guantes y una bolsa de gimnasio que luego fue encontrada vacía en el coche de James. La premeditación era clara, diría más tarde la fiscal del distrito Sarah Chen al jurado. Esto no fue un crimen pasional ni un enfrentamiento que salió mal. Fue una ejecución cuidadosamente planificada por 2 personas que pensaron que habían pensado en todo. El informe final de la detective Sullivan destacó la trágica ironía. La propia minuciosidad de Emma al documentar su traición creó la base de nuestro caso. En la muerte, proporcionó las pruebas que llevarían a sus asesinos ante la justicia. La investigación concluyó oficialmente el 15 de enero de 2020, con James y Victoria acusados de asesinato en primer grado. El caso, que comenzó con la traición de una hermana, terminó con 2 cadenas perpetuas, dejando a Stillwater enfrentando una tragedia que destrozó no solo a una familia, sino también el sentido de confianza de toda la comunidad. El 15 de enero de 2020, se realizaron los arrestos simultáneos de James Parker y Victoria Reynolds. James fue detenido en su apartamento, aparentemente preparándose para intentar huir. Victoria fue arrestada en su consultorio dental, su último paciente presenció cómo era llevada a esposar. Su primera aparición en el tribunal atrajo multitudes sin precedentes al juzgado de Stillwater. El reportero local Tom Bradford describió la escena. Victoria entró primero, vestida con ropa de diseñador que parecía sorprendentemente inapropiada. James la siguió, luciendo de alguna manera tanto desafiante como derrotado. Ninguno miró al otro, un marcado contraste con su frente unido anterior. La fiscalía, liderada por la fiscal del distrito Sarah Chen, presentó un caso metódico. Tenemos 2 acusados que violaron los lazos más sagrados, declaró Chen en su declaración de apertura. La confianza de una hermana, el deber de un padre, el amor de una familia, todo destruido por la codicia, la lujuria y la malicia calculada. El testimonio más impactante del juicio provino de fuentes inesperadas. Lily Parker, ahora de 18 años, subió al estrado en contra de su padre y su tía. Su testimonio sobre cómo descubrió el romance a través del sistema de respaldo de su computadora dejó a muchos miembros del jurado visiblemente conmocionados. Mi mamá lo sabía, testificó Lily. La noche antes de morir me dijo que tenía pruebas que los destruirían a ambos. Planeaba exponer todo al día siguiente. Nunca tuvo la oportunidad. Los equipos de defensa, trabajando por separado, intentaron desviar la culpa. Los abogados de James lo retrataron como manipulado por el amor obsesivo de Victoria. El equipo de Victoria sugirió que la muerte de Emma fue un accidente durante una confrontación que se salió de control. Ninguna estrategia resultó efectiva contra la montaña de pruebas forenses. El testimonio técnico de la doctora Patricia Wong resultó crucial. Los patrones de moretones muestran 2 juegos distintos de manos aplicando fuerza a la bufanda. Esto no fue un accidente ni un acto espontáneo, requirió esfuerzo sostenido y deliberado de 2 personas. El jurado deliberó solo 6 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad para ambos acusados en todos los cargos. La declaración de sentencia del juez Michael Harrison resonó en la sala de audiencias en silencio. En mis 30 años en el tribunal, he visto muchas formas de traición, pero la naturaleza calculada de este crimen, la violación de los lazos familiares fundamentales, lo coloca en una categoría propia. El tribunal sentencia a cada acusado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El impacto en la familia Reynolds fue devastador. George Reynolds sufrió un derrame cerebral 2 meses después del veredicto, incapaz de soportar el estrés de perder a una hija por la muerte y a otra por la prisión. Margaret Reynolds se retiró de la vida comunitaria, cerrando su estudio de piano después de 30 años de enseñanza. El destino de los niños se convirtió en una preocupación comunitaria. Lily y Thomas, ahora bajo el cuidado de sus abuelos maternos, enfrentaron la difícil tarea de reconstruir sus vidas sin ninguno de sus padres. El fondo fiduciario establecido por los miembros de la comunidad para su educación universitaria reflejó el deseo de Stillwater de ayudar a sanar las heridas. Lo más difícil, le dijo Lily al Stillwater Gazette un año después, es saber que cada foto familiar, cada recuerdo de la infancia, ahora está manchado. La tía Vicky ya no es la tía divertida, es la mujer que ayudó a matar a mi madre.
Reynolds Hardware, un negocio emblemático en Main Street durante más de 60 años, cerró sus puertas en 2021. El edificio ahora alberga un centro de recursos para víctimas de violencia doméstica, una transformación que Margaret Reynolds llamó encontrar luz en la oscuridad. La respuesta de la comunidad evolucionó del choque inicial al recuerdo activo. El ala de kindergarten de Riverside Elementary fue renombrada como el ala conmemorativa Emma Reynolds, y su antigua aula se convirtió en una sala de lectura especial llena de sus libros infantiles favoritos. El impacto en el tejido social de Stillwater fue duradero. La gente ya no confía como antes, observó el pastor Roberts. Cuando algo como esto sucede, cuando la traición viene desde dentro de la familia, sacude el sentido de seguridad de todos. El legado de Emma vive a través de la beca de enseñanza Emma Reynolds, establecida por sus colegas en Riverside Elementary. Cada año, apoya a un nuevo maestro que encarne la dedicación de Emma a los niños y la comunidad. Las apelaciones de James y Victoria fueron denegadas en 2022. Cumplen sus condenas en instalaciones separadas, y sus solicitudes para corresponderse fueron rechazadas por las autoridades penitenciarias. Ninguno ha mostrado remordimiento, manteniendo que su amor justificaba sus acciones. La casa familiar de los Reynolds en Maple Street permanece vacía, su piano en silencio, sus jardines descuidados. Cuando se le pregunta a Margaret Reynolds sobre venderla, simplemente responde: algunos lugares tienen demasiados recuerdos, tanto hermosos como terribles, para dejarlos ir. Hoy en Stillwater, el caso sirve como una advertencia sobre el poder destructivo de la traición y las consecuencias devastadoras de la obsesión descontrolada. El servicio conmemorativo anual para Emma, realizado en la primera iglesia luterana, atrae a cientos que recuerdan no solo cómo murió, sino cómo vivió. Como reflexionó la detective Sullivan sobre la conclusión del caso, algunas heridas nunca sanan por completo. Lo mejor que podemos hacer es aprender de ellas, recordarlas y tratar de evitar que vuelvan a suceder. Los niños, ahora en la universidad, están reconstruyendo sus vidas poco a poco. Thomas estudia ingeniería en California, mientras que Lily se prepara para ser maestra, decidida a honrar el legado de su madre a su manera. Mamá siempre decía que el amor debería levantarte, no destruirte, compartió Lily durante la dedicación del ala conmemorativa. Elijo recordar su lección de amor, no su lección de traición. Stillwater, Minnesota, 2024. Han pasado 5 años desde el asesinato de Emma Reynolds, pero las ondas de esa mañana de diciembre continúan moldeando a esta comunidad junto al río. James Parker y Victoria Reynolds permanecen en instalaciones de máxima seguridad separadas. James, ahora de 49 años, da clases de negocios a otros internos, mientras que Victoria, de 44, pasa sus días en la biblioteca de la prisión. Ninguno ha recibido una sola visita de miembros de la familia. Sus apelaciones se han agotado, sus sentencias ratificadas. El amor que dijeron justificar el asesinato se ha marchitado bajo la dura luz del encarcelamiento. La casa familiar de los Reynolds en Maple Street finalmente se vendió el año pasado. Margaret Reynolds, ahora de 75 años, usó los ingresos para establecer una fundación que apoya a las víctimas de violencia familiar. George Reynolds, parcialmente recuperado de su derrame cerebral, cuida un pequeño jardín en su nuevo apartamento, cultivando las mismas flores que Emma solía plantar en su aula. Lily Parker, de 23 años, se graduará del programa de enseñanza de la Universidad de Minnesota esta primavera. Regresará a Stillwater Elementary este otoño, enseñando en la misma ala que lleva el nombre de su madre. Cerrando el círculo, lo llama ella, pero escribiendo un nuevo capítulo. Su hermano Thomas, de 21 años, estudia ingeniería en California, eligiendo la distancia como su camino hacia la sanación. La comunidad ha evolucionado de maneras sutiles pero significativas. Reynolds Hardware ahora es el centro Emma Reynolds para la sanación familiar, que ofrece servicios de consejería y grupos de apoyo. El recital navideño anual, que antes se realizaba en la casa de los Reynolds, continúa en la primera iglesia luterana, dedicado a la memoria de Emma. La detective María Sullivan, recientemente ascendida a jefa de detectives, mantiene una foto de Emma en la pared de su oficina. Algunos casos te cambian, reflexiona. Este nos cambió a todos. Nos enseñó que los depredadores más peligrosos a veces se esconden detrás de sonrisas familiares. La señora Carson, la vecina que descubrió el cuerpo de Emma, todavía vive frente a la antigua casa de Emma. Cada mañana, coloca flores frescas junto a la placa conmemorativa en Cedar Street. No podemos cambiar lo que pasó, dice,
pero podemos elegir cómo recordarlo. Quizás el legado más profundo de esta tragedia reside en su impacto en la confianza dentro de comunidades pequeñas. Stillwater aprendió que las fachadas aparentemente perfectas pueden ocultar secretos devastadores, que los lazos más cercanos pueden convertirse en las armas más mortales. Sin embargo, en medio de la oscuridad, persiste la luz. La beca de enseñanza Emma Reynolds ha apoyado a 12 nuevos maestros. Sus antiguos estudiantes, ahora adolescentes, hablan de su amabilidad, su paciencia, su capacidad para hacer que cada niño se sintiera especial. En sus recuerdos, ella no es una víctima, sino un faro de lo que el amor realmente debería ser. Mientras cae la nieve en Stillwater este invierno, el pueblo se ve mucho como aquella mañana fatal de diciembre, pero bajo la superficie, todo ha cambiado. El caso de los Reynolds nos recuerda que los lazos familiares, aunque preciosos, pueden unirnos o rompernos. Al final, el verdadero legado de Emma puede ser enseñarnos que el amor verdadero, debería levantarnos, no destruirnos. Algunas historias terminan, pero sus lecciones resuenan. En Stillwater, Minnesota, esos ecos resonarán por generaciones venideras.